Hola a todos, espero que estén muy bien. Soy Catalina y hoy día les voy a hablar sobre el uso de las huellas digitales como una herramienta de incriminación e identificación en la ciencia forense. Desde una perspectiva un poco más crítica, poniendo un poco en tela de juicio la confiabilidad de esta prueba pericial que eventualmente puede derivar en condenas e imputaciones erróneas en la justicia criminal. Para ilustrar esta problemática voy a hablarles del caso de Brandon Mayfield, que ocurrió el año 2007 y marcó un antes y un después en la materia. El 11 de marzo de 2004 en Madrid, España, a las 7:30 de la mañana, ocurrió un atentado por el cual explotaron 10 bombas en una estación de trenes que tuvo como resultado más de 200 personas fallecidas y aproximadamente 1.800 personas heridas. Eh, y siguiendo el curso de la investigación, la policía española encontró a 10 estaciones de distancia del lugar del atentado, en un estacionamiento, una van que contenía dentro una bolsa de plástico azul, que es esta, que tenía elementos propios de construcción de explosivos, y dentro, o sea, y en la bolsa encontraron una huella digital. Procedieron a la recuperación de la huella, que ya es el proceso más técnico y de la ciencia misma forense, que consiste en introducir la superficie que contiene la huella, es decir, el pedazo de bolsa que tenía la huella, en una cámara hermética que luego va a ser rociado por un químico llamado cianoacrilato, más conocido como superglue, caliente, que va a formar una capa por arriba de la huella de una consistencia media pegajosa y blanca que va a hacer que la huella sea visible. Terminado este proceso, envían una foto digital a muchos laboratorios y centros de investigación en el mundo de la huella para que procedan a hacer comparación y eventualmente una identificación del sujeto. Dentro de esto estaba el FBI. Obtenida la huella, el FBI en primer lugar procede a identificar la mayor cantidad de figuras distintivas posibles de la huella, que la hagan característica, dentro de los cuales encuentra 7 figuras distintivas. Podrían ser líneas o bifurcaciones, terminaciones que sean propias, y encontró casi puras como islas, que son las que están acá, y la ingresó a su base de datos, que contenía más de 48 millones de huellas digitales, y del resultado arrojó que 20 huellas digitales contenían al menos una de las 7 figuras distintivas que reconocieron en la huella enviada por la policía española. Dentro de esas 20 fueron descartando, y una de ellas contenía 20, o sea, contenía 15 rasgos de similitud con la huella enviada por la policía española. 3 investigadores del FBI confirmaron de forma absoluta y incontrovertible que la huella enviada por la policía española correspondía al sujeto encontrado por ellos en su base de datos. ¿Quién era este sujeto? Brandon Mayfield. Americano, de Portland, Oregon, abogado, 37 años, con familia, convertido al Islam, pero sin ningún tipo de relación con ningún grupo terrorista, sin antecedentes, y lo más importante, no había salido de su país desde hace aproximadamente 10 años. A pesar de eso, la policía procedió a arrestarlo el día 6 de mayo del 2004, solamente en base a su identificación por la huella digital. Incluso lo publicaron en la prensa americana, aquí está, y fue detenido, y él, por supuesto, siempre afirmó su inocencia, y en busca de su inocencia, cuando ya llevaba 2 semanas detenido, contrató a un examinador independiente experto en huellas digitales para que haga la comparación de nuevo, con la esperanza de que se descarte su responsabilidad, por cuanto él afirma que estaba en su país y nunca estuvo en España. Y para su sorpresa, cuando ya, como dije, lleva 2 semanas detenido, el experto confirmó que la huella enviada por la policía española correspondía absolutamente, definitivamente, a la de Brandon Mayfield. Ya considerando la gravedad del delito, arriesgaba pena de muerte y ya no tenía casi esperanza de probar su inocencia. Y cuando un par de horas después de que haya ocurrido esto, ocurrió lo más increíble.
la policía española encontró el verdadero responsable del atentado del 11 de marzo, y era un hombre proveniente de Argelia, el que está aquí, que era residente en España y que ya había sido vinculado anteriormente con otros casos por terrorismo. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que una herramienta o una técnica en la que se confía a ojos ciegos en la justicia criminal haya fallado de esta forma? En primer lugar, hay que considerar que la bolsa que contenía la huella era una bolsa de plástico no porosa, y eso hace que ya sea más fácil que se borre la huella, o que se distorsione, o que se vayan borrando los detalles, y incluso la policía española la describió como una huella digital parcial y distorsionada. En segundo lugar, el químico utilizado para la recuperación de la huella, llamado cianoacrilato superglue, tiene el gran defecto que al estar caliente puede distorsionar y puede borrar muchas de las grietas o líneas que conforman la huella, que finalmente solamente están compuestas por aceite y por transpiración de la mano. Entonces es muy, muy fácil que se borre, especialmente en una superficie de plástico. En tercer lugar, lo más importante, y lo que ya puso en tela de juicio, en tela de juicio y en duda la confiabilidad de toda la ciencia forense, es que las huellas eran muy, muy similares. Esta es la huella encontrada en el bolso, esta es la de Brandon Mayfield, y la del verdadero responsable, el responsable del atentado. Son muy parecidas, incluso se cuestionó si es posible que dos personas tengan la misma huella digital. Se confirma que no es posible que dos personas tengan la misma huella digital, pero lo que demuestra este caso, y lo más importante, es que lo que sí es posible es que a raíz de una sola huella encontrada es posible identificar a dos personas distintas, lo cual es gravísimo considerando la cantidad de condenas que se basan en solamente identificación mediante técnica de reconocimiento de huella digital, y muchas veces siendo necesario solamente esto, diciendo esto es suficiente como para condenar a alguien. Frente a esto surge la duda y la inquietud respecto de qué tanto podemos confiar en estas técnicas forenses, no solamente en la identificación mediante huella digital, también el reconocimiento mediante mordedura o la huella de zapato, varias técnicas forenses que habían sido utilizadas por mucho tiempo y que siempre se ha confiado tanto por ser ciencia forense. Es por eso que la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos le encargó al National Research Council que elaborara un informe que fue publicado en julio del 2009, que era para contribuir a la exactitud de la ciencia forense, y encontraron millones de deficiencias en los métodos que utilizaba esta como, no ciencia, sino que en estos procedimientos, y incluso se llegó a decir que la técnica, los procedimientos y todo el sistema de ciencia forense no cumplía con los estándares mínimos para ser considerado ciencia. No se llegaba a una exactitud y no llegaban a un grado de confiabilidad mínimo ni de exactitud para poder ser considerada una ciencia. Por eso es que se preguntan, no es tanto ciencia como es más un procedimiento como arte o una estrategia no científica, porque no hay soporte científico sobre la exactitud de estas técnicas. Bueno, y como ya mencioné, lo que queda comprobado aquí es que es posible reconocer e identificar a dos personas con razón de una sola huella digital encontrada en una escena del crimen, y la única forma de prevenir que esto ocurra en el futuro es que el proceso de recuperación de la huella digital sea más exacto, al punto de que recaude todos los detalles y diminutos contenidos en la huella, para que solamente sea posible reconocer a el dueño real de la huella encontrada en la escena del crimen. Para nuestra suerte, en la Universidad de Pensilvania, el doctor Akhilesh Laktakia desarrolló una tecnología llamada Columnar Thin Film, que consiste en la superficie que contenga la huella digital. También se introduce en una cámara que luego será
y luego será vaporizada con vidrio vaporizado, que va a ser esta Columnar Thin Film, que es una capa delgadísima que está conformada por miles de microcerdas de vidrio, y es una capa más de 200 veces más delgada que una hoja de papel, y después de que se endurece el vidrio vaporizado por sobre la superficie, como aquí vemos, ya es mucho más estable, y el resultado, si lo comparamos con el superglue, es evidente la mejoría y la exactitud que se puede observar del resultado de este nuevo método. Si bien no está siendo actualmente utilizado como comúnmente en el mundo, ya está siendo investigado, y en el 2013 el Departamento de Justicia de Estados Unidos redactó un informe sobre el uso de esto en términos de ciencia forense, para que podamos mejorar un poco y eliminar esta gran duda que causó el caso de Brian Mayfield.